El final es parte del viaje. Esta declaración es una triste realidad que solemos olvidar cuando nos sumergimos en los increíbles mundos ficcionales, esperando ansiosos por conocer cómo continuará la historia, pero deseando que jamás termine, a excepción de algunos casos. Si bien esto es inevitable, una vez llegado el momento, puede despertar un gran abanico de sentimientos en los espectadores, como conformidad por tener una buena conclusión, tristeza al recordar todo lo vivido, o una inmensa decepción. Este sentimiento despertó en mí con el cierre de una de mis obras favoritas, Princess Connect Redive, un anime que prometía mucho con cada episodio y debido a múltiples errores cometidos durante su arco final, terminó siendo peor que nada. Hola, me presento. No soy crítico, soy Kus, el hombre que ya no puede escuchar Connecting Happy de la misma manera. Y el día de hoy vamos a analizar cada una de las falencias y conveniencias que lograron arruinar por completo la conclusión de esta obra. Sin nada más que añadir, empecemos con el video. Para poder comprender el gran problema de la obra, primero debemos entender la base de esta misma. Princess Connect Redive es un anime de comedia y fantasía que adapta los hechos del videojuego bajo el mismo nombre. Sí, el mismo que causó múltiples divorcios, contando la historia del gremio gourmet y su relación con la mentira que rodea el reino de Astraea. A pesar de esta interesante premisa, inicia como una simple comedia con el humor más liviano y sano existente, pareciendo no tener intenciones de resaltar el medio y siendo objetivo de comparaciones con otras obras por pequeñas similitudes. Y de hecho, tengo un video hablando de esto, lo tienes en la tarjeta de arriba. Esto cambiaría acerca de los episodios finales, donde se nos mostraría el lado humano de cada personaje y se profundizaría en la historia principal, sentando las bases para un completo desarrollo durante la segunda temporada que ya se había confirmado apenas finalizada la anterior. Durante esta segunda temporada, se ahondó en los conflictos internos del grupo protagónico, desarrollando estos temas en cada episodio y preparando el escenario para un impactante final, mediante la utilización de los inesperados cliffhanger. La progresiva transición de una comedia familiar a una obra con tintes de seriedad había logrado generar un positivo recibimiento en el público, quienes ya contaban con la empatía desde la primera temporada, y ahora habían sumado un profundo interés sobre la historia. Así se encontraban expectantes al predecible pero emocionante final, el enfrentamiento contra Kiaru, su propia compañera de gremio. Habiendo sentado las bases para un cierre que combinaba el clímax del desarrollo tanto de los protagonistas como de los misterios del mundo ficcional, solo quedaba llevar a cabo lo que venían planteando a lo largo de esta segunda temporada. Gracias al buen trabajo de producción que habían realizado durante esta segunda mitad, se esperaba un final que cumpla con la misma calidad, o incluso supere a la de los episodios anteriores. Pero, lamentablemente, todo salió mal. Pudimos observar un guión lleno de huecos argumentales, con múltiples conveniencias e incongruencias en torno a la mayoría de personajes, tanto primarios como secundarios, y relleno de escenas forzadas que buscan aparentar epicidad, pero que dejan deseando no haber visto estos 3 últimos episodios. Tenemos muchos temas por abordar, y vamos a empezar con el que considero el eje central de este arco, el conflicto principal y su pobre presentación. El punto de partida de esta segunda temporada estaba en el desarrollo de los conflictos planteados al final de la primera parte. Estos se pueden resumir en la indecisión de Kiaru y la identidad de Pecorín, los cuales llevarían al inevitable enfrentamiento entre ambas debido a su conexión. Por esto mismo, la transformación en antagonista de Kiaru es el acontecimiento más importante de esta historia, no solo porque sería el mismo inicio del final, sino que también llevaría a los protagonistas a comprender sus problemas y a enfrentarlos de una vez, siendo ella quien lo iniciaría al tomar el rol de Princess Knight de Mana. Habiendo planteado el papel fundamental de Kiaru y su decisión, es cuando empieza el problema, ya que dicho elemento no existe, es completamente olvidado y dejado en un segundo plano. Para poder entender este punto, debemos remontarnos al inicio de esta segunda parte, donde se presenta la pieza clave que nos indica el camino que tomaría la historia y que desarrollaría en el transcurso de la misma. Esta es la duda de Kiaru. Los lazos que estaba formando en el gremio gourmet eran cada vez más fuertes y veía a Pecorín con ojos completamente diferentes a lo que su majestad parecía haber planteado.
Por otro lado, su relación con Mana era cada vez más problemática debido a su complejo de superioridad y los crueles métodos que utilizaba para lograr su objetivo. Cuanto más tiempo pasaba con sus compañeros de gremio, más estima tenía por ellos, quienes denostaban interés en su comodidad y felicidad, mientras que cada vez parecía ser más insignificante para Mana, quien solamente la usaba como una herramienta y parecía apartarla de los planes. Por dar algunos ejemplos de esto último, tenemos el imprevisto ataque a la aldea Targum, del cual no estaba enterada, su misión conjunta a Cristina, donde no parecía conocer los detalles de la misma, y el anillo teletransportador, el cual usó para separar a Pecorim. Si bien en estas situaciones ya había cuestionado más de una vez la actitud de su querida majestad, la gota que derramaría el vaso se encuentra al finalizar el episodio 9, donde la volvería a utilizar como una herramienta para evitar su posible muerte a manos de Akira, transportándola al campo de batalla para que sea su escudo de carne. En este momento es donde vemos una Kiaru rota en llanto tras presenciar tal traumática situación, intentando desesperadamente alcanzar a una moribunda Akira, quizás para salvarla, o tal vez para ser salvada de Mana. La escena finaliza estando perdidos en los últimos pensamientos de Akira, por lo tanto, no podemos estar seguros de lo que Kiaru estaba diciendo o intentando hacer, impidiendo tener certeza sobre cuál opción será la correcta. Lo siguiente que vemos de Kiaru es al inicio del episodio 10, donde sirve ciegamente a su majestad, y aquí es donde radica el principal problema de este arco. ¿Por qué Kiaru decidió obedecer a Mana? Esta segunda temporada inicia con una Kiaru completamente dubitativa en relación a Mana, dando paso a su conflicto interno de decisión entre su misión y su ambición. Por un lado, siente el deber de cumplir su rol como Princess Knight de su majestad, pero por otro, quiere seguir teniendo aventuras junto al gremio gourmet, siendo este problema el principal enfoque del personaje durante esta tanda de episodios, desarrollando su relación con sus compañeros y aumentando su desconfianza con su majestad, permitiendo interpretar una nueva realidad más allá de su dependencia y ciega servidumbre. Comprendiendo esta base presentada por la misma obra, es que la pregunta anterior aparece, dejando expuesto un hueco importante entre lo sucedido al final del 9º episodio y el inicio del 10º, la completa omisión de la decisión de Kiaru. Los antecedentes demuestran a un personaje que tiende más a su propia fantasía, es decir, continuar sus aventuras junto a sus compañeros, empezando a denotar un rechazo a su objetivo real y abandonar su rol de mera subordinada. La decisión que tomó Kiaru no tiene lógica, siendo que ella es un personaje racional. Técnicamente, no existen motivos por los cuales tome su papel como Princess Knight a estas alturas. Solamente podría ser posible si fuera manipulada o sometida a un lavado de cerebro, dos posibilidades completamente descartadas durante su combate con Pecorín, donde sostiene que el único motivo es que ese es su destino. Así es como todo un desarrollo de personaje es desperdiciado para caer en la resolución del destino, uno de los conceptos que destruyen la narrativa por culpa de su carencia de naturalidad y tiende a conveniencias en múltiples ocasiones, sin ser la excepción en esta obra. Si un radical cambio de rol ya parecía absurdo, un segundo destruiría por completo la construcción del personaje, donde una vez logra utilizar correctamente el inmenso poder del Princess Knight y es derrotada por Pecorín, su participación se ve reducida a la de una damisela en apuros, presentándola como un personaje que posee un poder absurdamente elevado como para aterrar todo el Andosol, pero que es inútil en el enfrentamiento final. Y si esto no es suficiente, el importante simbolismo en torno a su máscara es completamente olvidado para volverse un elemento superficial y meramente decorativo. Así es como convirtieron al más esperado antagonista de esta historia en un chiste de muy mal gusto, implementado a las prisas y sin cuidado con el único rol de fanservice, más no desarrollar la historia y dar una conclusión en condiciones al personaje. Analizando en profundidad lo sucedido, comprendemos que fue completamente desechada como antagonista. Pero, ¿qué se puede decir de Mana, la antagonista principal? El rol que ejerce en la obra es más que relevante. Sin ella, está claro que no tendríamos ni inicio ni final debido a que todo el conflicto surge de su intervención en la realidad de la protagonista. Teniendo esto en cuenta, podemos comprender que un factor inamovible de esta ficción es su enfrentamiento con el elenco principal, el cual resultaría en su completa derrota e implicaría la finalización de esta fantástica aventura.
Si bien esto se encuentra presente en este arco final, no lograron omitir los mismos errores que cometieron con su mano derecha, desembocando en completas incongruencias y conveniencias que dejarían a la villana final como un pésimo recuerdo. Comencemos analizando el caso desde el inicio. ¿Cómo se presenta Mana en la primera temporada? Durante la mitad inicial podemos observar un personaje con complejo de Dios, creyendo que es el ser superior y más poderoso de ese mundo, mirando por encima del hombro tanto a subordinados como a sus enemigos, mientras disfruta sentada con comodidad en el arrebatado trono, el cual considera un santuario para una deidad de su calibre. Contando con un comportamiento despectivo inclusive con Kiaru, utiliza un carácter pasivo, donde las palabras se vuelven el instrumento de agresión y manipulación, intentando alcanzar el punto clave de la emocionalidad del receptor para despertar cierta respuesta, como el miedo, la subordinación o el sufrimiento, con el único fin de lograr su objetivo. Básicamente, solo le importa a ella y su sueño. La comprensión de su comportamiento intensifica las incoherencias del caso de Kiaru, donde disponiendo de los elementos primordiales para hacer presente un proceso de manipulación, se lo omite completamente, dejando a la propia interpretación lo sucedido y continuando con una pésima ejecución de su personalidad en lo que resta de arco. Obviando el hecho de su inesperada cercanía con su Princess Knight luego de su evidente traición, mantiene la esencia principal durante la mayoría de este arco, pero existiendo ciertas incongruencias en su comportamiento, que para explicarlo debemos retomar los acontecimientos del episodio 9. Durante su complicado enfrentamiento con Akira, notamos dos factores imprescindibles de este personaje que no se nos presentó anteriormente. Primero, el increíble poder que posee, y segundo, que no tiene miedo de jugar sucio. Padeciendo de su supuesto poder real, pudo llevar un combate mano a mano con la Labirista, donde demostró la inmensa fuerza que posee sin necesidad de acudir a su habilidad Omniscient Kaiser, pero, más importante, que comprende la complejidad de su objetivo, acudiendo a las trampas de ser necesario y estando completamente dispuesta a sacrificar a su mano derecha, sabiendo que es completamente desechable. Retomando su pelea final, se sentó en su trono para visualizar el enfrentamiento entre Kiaru y Pecorín, continuando con la utilización de una Jun con el cerebro lavado. Si bien estas decisiones representan la personalidad de esta villana, una vez sus marionetas son derrotadas, decide hacerle frente ella misma. Esta acción carece de lógica por el simple motivo de que pudo seguir utilizando a Kiaru por mucho más tiempo, forzando el uso de sus habilidades como ya demostró en el 10º episodio, o incluso como un rehén que impidiera el acercamiento de Pecorín o de Jun, demostrando ese carácter manipulador y tramposo una vez más. Por otra parte, lo que realmente ocurrió fue la ignorancia del intelecto de este personaje, quien recae a la locura para empezar un combate entre comillas contra el dúo defensor del reino, donde parece tener más complicaciones para derrotar a dos agotadas y heridas rivales que a Akira, quien estaba en óptimas condiciones para un combate y contaba con una de las habilidades más fuertes del reino. Considerando la abismal diferencia de poder entre ambas y la Labirista, también debemos tener en cuenta que Mana pudo derrotar a una Jun completamente sana con anterioridad. Por lo tanto, la comprensión de este hecho deja en ridículo su actuación en este enfrentamiento y expone las conveniencias de la resolución, donde fue derrotada de una manera humillante para la imagen que se había construido del personaje, y peor aún, tratándose del antagonista principal de la historia. Con esto llega el mágico plot twist, donde esa Mana jamás fue Mana, sino que un Shadow. Esto despierta las siguientes preguntas. ¿Cuándo se trató de Mana y cuándo del Shadow? ¿Fue siempre un Shadow y la Mana real estaba durmiendo en el capullo? Según las palabras de Akira, tras combatir contra ella y otros personajes, asunto que tocaré en profundidad en otro punto, en esa pelea utilizó por última vez el Omniscient Kaiser y cayó en un profundo sueño, dando a entender que la Mana presente durante toda la obra fue siempre un Shadow, y que la real se encontraba dormida en dicho capullo, el cual se abriría una vez absorba el poder de unas almas especiales. Una vez despierta convenientemente, cuando su versión Shadow es derrotada con facilidad y sin cumplir el único requisito para que esto suceda, se presenta como un antagonista con una personalidad similar a su copia, pero exageradas de tal manera que parezca una villana que realmente es de temer, pudiendo incapacitar a sus enemigos con un simple movimiento de mano. La aparición de la verdadera Mana con un poder mucho más elevado que su versión Shadow genera una incógnita importante. ¿En esta forma puede usar el Omniscient Kaiser? Si bien Akira sostenía que no lo podía usar durante su combate, debemos tener en cuenta que se trataba de un Shadow que suplantaba a la real mientras ésta se recuperaba. Por lo tanto, ese sería el motivo por el cual no podría usar dicha habilidad.
Si ignoramos este hecho o suponemos que realmente no puede utilizar este poder, aún quedan problemas en torno a este personaje. A pesar de haber sido presentada como una versión mejorada de su copia, lamentablemente se repite el mismo error en cuanto a su comportamiento, donde esta mana mucho más poderosa parece ser fácilmente afectada por las palabras de Kiaru y Pecorín, yendo en contra de su complejo de Dios, que debería enaltecerla y provocar contestaciones donde demuestre su superior posición y poder en comparación al de sus oponentes, pero que en este caso el discurso del grupo protagónico la debilitó absurdamente solo para que pudieran hacerle frente. Básicamente, utilizaron el discurso empático no jutsu, y lo peor de todo, aún falta tocar en profundidad su desempeño durante este combate final. Hasta el momento, hemos tratado con problemáticas centradas en la actitud previa de los personajes principales de la obra, denotando las incongruencias existentes entre su presentación inicial y el desenvolvimiento en este arco, sin influir en el acto principal que marcaría el cierre de la adaptación, el enfrentamiento final del grupo protagónico contra el antagonista que lo comenzó todo. Presentado bajo el clásico concepto de adición progresiva de los héroes hasta su completa reagrupación, el combate podría considerarse la cúspide de las incongruencias, siendo el nexo donde desembocan los errores abarcados y aún no abordados, donde todos los sinsentidos se vuelven el foco de atención, destruyendo la completa inmersión en la narrativa y provocando la dispersión del espectador en búsqueda de respuestas ante cada nuevo defecto que se dé a notar. Contando con un protagonista mejorado en el momento idóneo, punto que tocaré más adelante, y una antagonista debilitada gracias al poder del discurso emocional de los héroes, la poderosa villana que dominaba completamente el combate desde su aparición es derrotada humillantemente en cuestión de segundos, sacando a relucir el último y más importante hueco argumental, los niveles de poder, los cuales no tienen sentido en comparación con las anteriores dos presentaciones de este inevitable suceso en la misma adaptación. El primer suceso ocurre antes del inicio de la adaptación, donde Yuki no solo pierde la batalla, sino que también la vida, siendo intervenido por Ameth y Akira, quienes retroceden el tiempo para dar paso al redive del primer episodio de la obra. Ni siquiera es necesario especular sobre cómo ocurrió esta batalla, ya que es presentado en un fragmento del quinto episodio de la segunda mitad durante una conversación entre Akira y Ameth, donde podemos verlo a través de flashbacks. En este se da a notar una superioridad numérica gracias a la participación del gremio Gourmet, el gremio Tinkle Wish, Kaon y Labyrinth, contando con un aproximado entre 11 o 14 opositores a la villana, pero siendo fácilmente derrotados a pesar de esta condición. Si la ventaja otorgada por la presencia de un mayoritario grupo de héroes no te parece suficiente motivo para comprender los desestabilizados niveles de poder, solo hace falta retroceder un episodio más, el cuarto de la segunda mitad. En este podemos ver las memorias de Yuki en relación a una diferente línea temporal, donde Mana reúne a un importante grupo de héroes con el objetivo de derrotarlos y continuar con su plan en esa realidad, hecho que sucede en un abrir y cerrar de ojos. Este equipo estaba conformado por Pecorín, la verdadera princesa, Yuki, el Princess Knight de Akira, la virista, también llamada Akira y miembro de Seven Crown, Cristina, miembro de Seven Crown, Raj, miembro de Seven Crown, y Muimi, una rumoreada subordinada de Seven Crown. La importancia de reconocer a cada miembro de este enfrentamiento radica en la comprensión del inmenso poder del mismo, ya que, tal como sostiene Mana en el noveno episodio de esta segunda mitad, no podría ser derrotada por más miembros de Seven Crown que reunieran, denotando no solo su poderío, sino que también reconocería el de susodicho grupo. Previamente, demostró ser superior a diferentes grupos de héroes que contaban no solo con los mismos miembros protagónicos o una parte de ellos, sino que también con alguna ventaja que pudiera garantizarles la victoria, como los miembros del grupo más poderoso de ese mundo o un mayor número de aliados, pero siendo completamente aplastados por la inmensurable fuerza de esta villana. Bajo este contexto es que resulta totalmente ilógica la resolución de este tercer encuentro, donde bastaron las palabras para debilitarla en gran medida y la única participación del gremio Gourmet, usando a una Yuna en pésimas condiciones como saco de boxeo y buscando la liberación de Neneka y la virista que la derrotarían con un simple ataque combinado. Luego de esto, Akira todavía tiene la cara de intentar justificar esta ilógica situación, donde sostiene que Mana tiene un poder inmenso, pero que este le trae soledad y le impide romper sus límites. Por otra parte, Yuki y el gremio Gourmet estrecharon sus lazos lo suficiente como para acorralarla.
Básicamente, sostiene que la vencieron bajo el fundamento del poder de la amistad, desprestigiando la contextualización del poder de Mana y destruyendo las expectativas generadas en torno a la increíble presentación de las diferentes versiones de este mismo acontecimiento, donde la poderosa villana principal pasó de arrasar todo a su paso sin importar qué tan fuertes o cuántos sean sus contrincantes, a ser sometidas por el conveniente incremento de poder gracias al recurso más sobreexplotado de la industria de la animación oriental: la inquebrantable fuerza de la amistad. Existía un método correcto para poder nivelar el combate de tal manera que el grupo protagónico pudiera no solo hacerle frente a Mana, sino también superarla en muchos aspectos sin resultar forzado y haciendo justicia al resto de personajes que han tenido un papel relevante a lo largo de la historia. Este sería mediante la adición de Cristina al combate. En el mundo ficcional de la obra, la presencia de este personaje era intimidante para aquellos que debían hacerle frente a la maniática de las peleas, quien no tenía compasión por sus contrincantes y demostraba una increíble habilidad de combate gracias a su impecable manejo de la espada, teniendo siempre la ventaja en el campo de batalla. Durante sus diversas apariciones podemos observar el comportamiento completamente obsesivo en torno a la búsqueda de emociones que le generaban las peleas, presumiendo de un inmensurable poder que la llenaba de confianza, al punto de comenzar combates con una clara desventaja para su mero entretenimiento, entregando 2 combates donde se haría ella sola contra una inmensidad de contrincantes, y aún así dominando por completo los encuentros. A pesar de ser presentada como una antagonista de la historia, al ser siempre enfrentada al grupo protagónico, podemos presenciar actitudes en Cristina que no denotaban un favoritismo hacia cierto bando, ni mucho menos completa devoción a Mana, ya que ella misma fue quien incitó a Jun a investigar el misterio que envuelve el mundo, mediante el cuestionamiento en torno a la racialidad de la supuesta princesa, y saboteando las misiones al superponer su entretenimiento por sobre el objetivo. Tal es el caso de su combate con Elizabeth Park, donde decide detenerse por el interés que le generó el poder de Yuki, y alejándose por voluntad propia, juxtaponiéndose a la voluntad de su majestad. Conociendo la mentira que creó Mana para poder reinar en este mundo, ¿por qué decide ayudarla? Esto lo explica ella misma en el 11º episodio de esta segunda temporada, donde sostiene que el único motivo para interponerse entre Neneka y Mana es que esta segunda sería la pareja perfecta para luchar por su vida una vez despierte su máximo poder. Así es como comprendemos que ella jamás fue una villana y que sus acciones se encontraban justificadas en su motivación, despertar emociones fuertes, pudiendo conseguirlo mediante la ayuda que le prestaba a su majestad, cumpliendo este capricho en cada una de sus misiones, y que concluiría en su combate a muerte. Contando con esta base, podríamos esperar que, una vez Mana despertara de su sueño, Cristina sea la primera en levantar su espada en su contra, solo para entretenerse con un feroz combate. Sin embargo, su motivación, de la cual alardeaba orgullosamente su combate contra Twilight Caravan, desaparece en el momento preciso donde puede hacerla realidad, decidiendo quedarse en el subsuelo sin mover ni un solo dedo, porque ahora cambió un pensamiento radical de negación, donde, parafraseando su diálogo en el último episodio, sostiene que no merece la pena bailar con una pareja rota. Así es como el personaje más poderoso que podría oponerse a la villana principal prefiere abandonar el deseo por el cual luchó por muchísimo tiempo y expresó fervientemente en el campo de batalla, resultando en el completo desperdicio de la habilidad que la volvía prácticamente invencible y destruyendo la profundidad con la cual contaba el personaje. De esta manera, concluye la destrucción de los antagonistas de la obra, los cuales están llenos de incongruencias y conveniencias a favor del grupo protagónico. Analizando toda la situación, es que me cuestioné, ¿por qué sucedió esto? Una primera hipótesis giraba en torno a su fugaz inclusión en este arco. Sin embargo, esto es fácilmente refutado al considerar que los protagonistas no son la excepción. Aunque eso lo veremos pronto, en un futuro video.